A ber, lehengotaz Kevinek, konpleta hori postu hori, ze bakarrik Rafa Soares egon da, kote lezinuaz, domekan jokatu aben Pedro Vigasek, baina, bueno, konpleta hori dugun, eta gero bai Rafai, beste jokalari bat postuen, gogortzen dan, da entrenamentuetan, entrenamentu honak egiten da esan, berape eukitzeko jokatzeko aukeri, ez? Eta gero aurrien bizan, ez? Jokalari bat, eta bueno, igez pasadan temporadan egon ginen beren atzien neguen, ezin zan etorri, gaur lortu dugu. Eta da, aurrien lana, gola eta futbola emoteko, ez? Ni pentsetot ona dela, pentsetot emongo eskula, gaur lehenengo entrenamentuen jau, taldeekin, berak beste bien jauz preparador fisikoaz, eta bueno, ondo dago, ez? Azkenean etorri da Inglaterratik entrenetan egon da oin arte. Elkarren arteko partiotik, zer hobetu behar da? Baloia, sobre todo, intensinue, ez? Jokatzeko intensinue. Gero, hobeto ero txarto jokatuko zu, baina ideie da, egaletatik jokatzie, zentretie, euren selexen ibilkie, baina ez bakarrik baloie urrin bielduta eta ez da hortik aurrera jolazte jokatzen, ez? Orduan horregatik agertuen geixa, ez? Baloiek estekonak, baloiek eukitzen dabenak, aukerak eukitzeko, ez? Eta ni pentsot hori mejora bidala, lehenengo partidotik, eta ongo aztie horretarako izen da, ez? Eta ze izan zan gehien gustatzen? Gauza gitxi. Lehenengo zatizi igual euren zelaize jokatu genuen, eta hori niretzat ondo egin genuen igual faltakun arean gogorra usetie euren harrian, erremateak etxeko, aukerak ukitzeko, baina bestela lehenengo zatizen, bueno, esan jokatu txarto, baina niretzat minutu gisa enbidiela. Burgos eta Martínez amaikakotik kanpo beratzien, erabaki teknikoa izan zen, o arazoren bat hartzeko? Ez. Danakin entrenetan dabiz, ondo, eta, bueno, ize da Esteban Burgosek koronavirusa segon zala 3 aste, bakarrik taldiaz azkenengo azti entrenagoa ben, eta 10 egun pentsetot, eta, bueno, pentsetan hauen, horko partioreko urten zabienak, hoxek izango zela honenak, ez, eta, bueno, aukerak ez da okiko dabe, normalien, temporada ilusia izeten da, eta, bueno, bizierko be, zer ratxen dugun, eta ez dakit aldaketa bat erobi egongo dien, eta hortik aurrera danak sartzen dien, ez? Balkaria aluntan Villarreal, asko indartu den taldea, nolako partidu ezkero duzu? Bai, bueno, ez dakit, ez, aldatuen jabe apur bat euren futbola bebai, ez, oin arte azkenen urtietan atzetik urteten dabe jokatzen, heltzen die eta gero iguel barriro atzeruz jokatzen dabe eta baloi eukitzi izen da euren asmue oin arte. Ni pentsot oin unaiaz, iguel da heltziareara harina bizkorra ez, euren asmue, eta bueno, jokalari oso nadekez, talde oso asko mejora dabe, edo fitxagoen jabe bentset, diru gaztau dabe, eta azkenien jabe taldie Europan txampion jokatzeko, ez. Baina, bueno, lehenengo partidu kosta behiaken asko empata behia bien, esan bendea bazi, eta, bueno, Huesca nipentzot lehenengo ordu bete oso ondo jokatu ben, eta eurei kostadoken Villarrealei asko heltzie euren areara. Joan den denboraldian, xakora da nabil, zan asuntua pasatzenian, inoiz baina rotazio gehiago egiten aurten ja berriz astean partidu bakarra jokatzea pasatzea, rotazioak egiten jarraitzeko asmorik, o? Normalien
denpora gitxi egoten bada deskantzetako gure taldeko batek rotazioekin bidau, bestelan esaltzen ondo beste partiduen, ez? Hain astero eseten dienien partidue, preparazio desberdine da, eta normalien errepetidu geixa etxosuz, ez? Igual aldaketa batzuk etxosuz, baina normalien ez eseten asko. Beste gauza bada, oso txarto hastie, galtzen, txarto jokatzen, orduen aldaketak egin bidie, ez? Baina normalien gutxo egongo die. ¿Qué hay que mantener y qué cambiar con respecto al juego de la pasada jornada contra el Celta? Cambiar un poco el querer el balón, el tener, el que no tiene el balón, dar más opciones al que tiene el balón para poder tener más, no desprendernos tan rápido del balón, tirarlo hacia arriba, lejos de nuestra portería y a ver lo que pasa. No. Sí queremos jugar en campo contrario, pero con una idea de fútbol, ¿no? Nuestra idea siempre ha sido jugar por fuera, llegar, sacar centros. Sin embargo, sobre todo el segundo tiempo del día del Celta lo hicimos poco. En el primer tiempo hicimos un poco más, no estuvimos acertados igual para sacar centros ni para remate, pero por lo menos lo intentamos. En el segundo fue escaso el intento de hacer eso. El potencial del Villarreal y sin asustar, ¿cómo le puede contrarrestar este rival? Tenemos el ejemplo de la semana pasada, ¿no? El Huesca recién ascendido fue allí y empataron y sobre todo jugando muy bien la primera hora, ¿no? Luego quizás la última media hora dominó más el Villarreal y tuvo sus opciones para poder ganar el partido, pero yo creo que también ellos han cambiado de entrenador, entonces están en una fase esa de cambio de estilo de fútbol y bueno, a ver si nosotros podemos aprovecharlo. ¿Dónde pueden estar las claves del partido? A ver, no encajar pronto pues sería importante, ¿no? Porque al final un equipo bueno, un equipo hecho con dinero, fichando bastante gente, si encajas un gol con un equipo de esos, al final esa gente se crece y te puede ir a más. Si les cuesta, pues a ellos también se les ve las cosas malas, ¿no? Y también ellos se pueden poner nerviosos, ¿no? Y en ese sentido sería importante no encajar un gol pronto. Han llegado 4 refuerzos, ¿qué opinión te merecen? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, en primer lugar llegaron José Recio y Damián Caccior, que llevan con nosotros la segunda semana. De los dos, el problema de Damián puede ser poco, aunque creo que es listo y va a aprender el castellano rápido, pero creo que es el poder entender lo que le podamos pedir en un momento determinado, y ahí sí que quiere hacer muchas cosas, pero a veces pierde posiciones y luego le cuesta participar, digo, en los entrenamientos. José es más pausado para eso, José Recio es más pausado, quiere el balón. Yo creo que lo que estamos pidiendo de tener el balón nos va a dar más, porque él va a dar salida al poseedor del balón y en ese sentido nos va a venir bien. Y luego, pues Kevin ha venido a reforzar un poco el lateral izquierdo. Estábamos solo con Rafa Suárez, aunque el primer partido jugó Pedro Vigas, pero bueno, creo que entre los dos tienen que competir Kevin y Rafa para ver quién puede jugar y si pueden alternar o no. Espero que con esto del competir hacer mejor a los dos, que ninguno de los dos baje los brazos y tener un buen lateral izquierdo. Y luego Muto, pues es el primer entrenamiento hoy que ha hecho con el grupo, ha hecho otros 2 individuales. Necesitamos gente arriba. Desde un principio también es un jugador que hemos querido en diciembre de este año, para la temporada pasada. No pudimos traerle, a ver si nos da profundidad, desmarque a las espaldas de la defensa rival y gol, claro. Ahora que tenemos los japoneses, nos llevan muchas preguntas desde Japón sobre Muto, a ver si has hablado con él y qué tipo de impresión te ha causado. Sí, he hablado. Sí, nos han traducido, pero creo que es mucho más abierto que Taka. Creo que va a aprender
incluso hasta euskera, puedo aprender así como el otro no ha aprendido nada. No sé si se le ha olvidado el japonés también, pero este es más abierto en ese sentido y creo que va a ser más rápido el entrar dentro del grupo, ¿no? Luego también es verdad que Taka le va a ayudar, ¿no? En ese sentido, todo lo que vayamos haciendo, Taka le va a explicar, aunque como he dicho, si se le ha olvidado el japonés no sé cómo le va a explicar, pero creo que nos va a venir bien y creo que no es grande, no es muy grande, como en un principio puede parecer, o nuestros delanteros son más bien grandes, pero creo que tiene mucha agilidad, velocidad, le gusta jugar de espaldas y también le gusta buscar las espaldas a la defensa rival. Sobre mí, después de esta semana de entrenamientos, ¿le ves en una mejor condición? Sobre no. Es que hay veces que hace cosas muy buenas y hay otras que te desespera, ¿no? Y estaca. Y es excepcional en ciertas cosas, pero luego lo fácil parece que ya lo ha hecho lo más complicado. Y lo fácil, pues o pierde el balón porque se ha acomodado o da al rival. Y es un poco eso, ¿no? La pelea que tenemos con él. Siempre he dicho que es el que mejor ha entendido lo que yo le pido en el campo de fútbol, pero le falta abrirse un poco y ser descarado y ser un jeta y eso no lo tiene, ¿no? Y no sé si lo llegará a coger, ¿no? Pero yo creo que ese es su gran problema. Eta azkena, el Villarreal tiene otro japonés, Kubo, ¿cómo valoras a Kubo? Este es jeta. Cuando recibe el balón, manda en el campo, que es más o menos lo que yo le pido a Taka, ¿no? Cuando él tiene el balón, todo el mundo se tiene que mover alrededor de él, ¿no? No él tener que mirar patolorosa a ver a quién da el balón, no. Y Kubo creo que tiene eso, que si recibe te va a encarar, va a ir unos contra unos, te va a empezar por fuera, pero te termina rematando a gol. Es un poco el descaro, la diferencia un poco con Taka, ¿no? Pueden ser futbolistas bastante parecidos en el físico, en la técnica, en la chispa, uno es jeta y el otro no tanto.